tardes, mis hermanos. Un gozo que estoy aquí de nuevo compartiendo la palabra de Dios. Un poco nervioso, me cuesta a veces manejar el idioma, pero el Señor me ha dado un mensaje que quiero compartir. Estamos en Efesios 6, en el segundo de tres predicaciones sobre la oración, y quiero leer el contexto de este versículo, Efesios 6, de 10 a 20. Acompáñame en esa lectura, la armadura de Dios. Efesios 6, 10 a 20. Por último, fortalecerse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las armaduras del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pongo toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día de malo, puedan resistirlo hasta el fin con flojera, con firmeza. Muy bien, está escuchando. Manténgase firme, siendo con la cinturón de la verdad, protegido por el coraza de justicia y casado con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo eso, toma escudo de la fe con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas de maligno. Toma el casco de la salvación y la espada de espíritu, que es la palabra de Dios. Ora en el espíritu en todo momento. Con peticiones y ruegos manteniendo alerta y perseveren en oración por la mitad de los santos. O por todos, hay que orar por todos. No solamente los amigos, a todos, ok. Oren también para que, por mí, oren también por mí para que cuando hable, Dios me da las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclama valerosamente como debe hacerlo. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Gracias que tú eres tan sabio, sabes exactamente lo que necesitamos y lo que tú tienes para nosotros es al día. No tiene que ser ajustado, sino aplicado. Entonces pido que ayúdame esta tarde a compartir, que sea tu Espíritu Santo hablando por ese siervo, que todo sea para tu honor y gloria en nombre de Jesús. Amén. Entonces, leyendo ese versículo, la idea es de entender que quiere llevar la imagen que estamos en una terrible guerra espiritual, luchando contra el diablo, los demonios, que son mucho más poderosos de nosotros. Ellos controlan este mundo, están lanzando flechas, fuego de tentación, acusaciones, dudas, causando dudas en nuestras almas. Entonces, Dios ha preparado a nosotros para enfrentar todo eso. Y nos ha dado la armadura de Dios, que es perfecto. No tiene que ser actualizado. Es tan bueno como aquel día que fue anunciado, que hoy en día. Pero lo que estamos mirando en estas prédicas es que hay que ponerlo con oración. No es suficiente poner la armadura sin orar. Entonces estamos enfocando en esta prédica, en la que viene, la importancia de orar. Como dice en versículo 18, oran en todo tiempo, en todas oraciones, suplicando en espíritu y velando por ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces hoy queremos enfocar más en este versículo 18. Y me gusta lo que dijo el pastor Martin Lloyd Jones sobre la oración.
Y es una buena manera de evaluar a nosotros mismos. Él dijo que la prueba definida de la vida cristiana es la cantidad de tiempo que dedicamos a la oración. Entonces, si quieres medir la espiritualidad, la madurez de una persona cristiana, ¿cuánto tiempo está pasando en oración? Si se aparta el tiempo, se haga hueco en tu horario, dice mucho. Entonces, es importante que pasamos tiempo en nuestro tiempo con Dios diariamente, orando, confesando nuestros pecados, dando acción de gracia y meditando en la palabra y aprendiendo los versículos. Esta semana ninguna persona me pidió mi versículo, pero queremos aprender los versículos, porque esa manera de crecer y usar los versículos en nuestras oraciones, estamos enfrentando a batalla y como iglesia estamos haciendo todo posible para prepararnos. Entonces debemos poner la armadura de Dios, pero con oraciones. Y es lo que estamos enfocando. Ve lo que dice Santiago 5:16. Santiago 5:16. ¿Quién tiene de memoria? Pueden decirlo. Bueno, yo voy a leerlo. Por eso, confesando unos a otros sus pecados y orando uno por otro, para que sea sanado. La oración de justo es poderoso y eficaz. Está hablando del contexto de los enfermos, pero dice, oración de un justo es efectivo, es poderoso, efectivo. Versículo 17 dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Era un ser humano, pero tenía esta pasión de orar. Y una de las maldiciones para el pueblo de Dios es que si ellos se apartaba de Dios, el Señor va a parar la lluvia. Entonces, este señor Elías, con tanto deseo de ver el pueblo de Dios, amando a Dios, él comenzó a orar, Señor, pare la lluvia. Este pueblo necesita arrepentirse. Señor, pare la lluvia. Entonces dice que es un hombre como nosotros, comenzó a orar, orar. Y el Señor escuchó. Y a través de su oración no había lluvia por 3 años. Y Santiago está diciendo que fue hombre como nosotros, que su oración era efectivo y poderoso. Entonces, él sabía la voluntad de Dios, él sabía el castigo y tenía esta preocupación y está dispuesto de mantener tiempo orando. En este camino que estamos en el camino hacia la santidad, un camino dentro donde queremos reflejar más a Cristo y también estamos en este camino como embajadores de Cristo llevando las buenas nuevas y necesitamos oración porque somos débiles, no podemos solo. Entonces Efesios 6:10 dice, hermano mío, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, tenemos que orar como este Señor. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que acercar a Dios? Tenemos que clamar, Dios, dame fuerza para luchar contra el enemigo. Y como dice en versículo 11, vuestras vestido con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las cizañas del diablo. Entonces está diciendo las situaciones difíciles. Señor, ayúdanos a entender en qué estamos enfrentados. Entonces, en esta predicación, en Efesios 6, hemos hablado de 3 pasos importantes para la oración. El primero es que tenemos que estar fuertes en el Señor. No en nuestro poder, porque nosotros somos débiles. Entonces, tenemos que estar fuertes en el poder de Dios. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Poner la armadura que es perfectamente diseñado por lo que tenemos que enfrentar.
Y el siguiente paso es cuando tenemos todo eso, cuando estamos orando, podemos mantenerse firme hasta el final. Entonces hoy lo que queremos enfocar es la importancia de orar uno por otros, a los hermanos en la iglesia. Yo estaba echando la broma diciendo que orar por la mitad, pero dice que todos los hermanos. Este no quiere decir la persona con quien no hablamos o si estamos bravos con esa persona, no habla conmigo, entonces no voy a orar por ellos. No somos una familia. Y lo interesante es que nosotros todos estamos enfrentando, estamos en esta guerra. No solamente la mitad de la iglesia está luchando, sino todos estamos luchando. Entonces dice versículo 18, ora en todo tiempo, en todas oraciones, suplicando en espíritu, velando por ellos con todo perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, es interesante, en esta oración, Pablo está diciendo, mira lo que está a su lado. No solamente concéntrate en la batalla que tú estás peleando, pero también ore por lo demás, porque somos un equipo. Tú puedes imaginar a un equipo de fútbol que nunca se ensaya, pero decide hacer un juego de fútbol y se une para jugar, no ha practicado, va a ser un desastre, ¿no? Necesita entrenar. Entonces nosotros también tenemos que orar, tenemos que juntarnos. Y siempre estoy invitando a la gente de orar en la iglesia. Y no voy a decir que es necesario de orar a los miércoles en la iglesia, pero es necesario que oramos. Ese mandato no es del pastor, sino del mismo Dios. Entonces yo quiero animarnos. Si no podemos venir el miércoles para orar, bueno, se conecta por YouTube o por Zoom. Pero también te pueden hablar con los ancianos, decir, yo tengo un horario especial, ¿cómo es que yo puedo juntar con otros hermanos en la iglesia para orar? Tenemos que pensar cómo nosotros pudimos cumplir la oración. Pudimos hacer que si estamos orando la mitad, estamos media chola. Venezuela dice chola es cuando quiere poner el pedal de gasolina, ¿no? Entonces, si todos estamos orando, pudimos hacer full chola. Bueno, en este 3 series quiere enfocar 3 aspectos de la oración. El vez pasado hablamos de que hay que orar en espíritu. Y hoy estoy enfocando la importancia de orar uno por los otros, por todos los santos. Y en la siguiente oración quiero enfocar la necesidad de orar por la evangelización del mundo. Pero hoy es importante de recordar cómo es orar en espíritu. Si no oramos en espíritu, nuestras oraciones son fríos, son débiles. ¿Has pasado momentos sintiendo que tus oraciones son débiles? ¿Qué hacen en tu vida cuando no estás orando en espíritu? A veces yo he sentido que estoy orando y tengo que pararme en el medio de mi oración y hacer la pregunta, ¿con quién estoy conversando? ¿Estoy hablando con mí mismo? ¿Estoy tratando de decir cosas para animarme? ¿O realmente mi oración está controlada por el Espíritu? ¿Estoy comunicándome con Dios? ¿O es nada más un rito que estoy haciendo? Entonces es importante de orar en espíritu. Y el vez pasado hablamos de 4 maneras para ayudarnos a orar en espíritu y compartimos 4 pasajes en Apocalipsis que vemos 4 momentos en que Juan fue en espíritu a ver 4 visiones. Y quiero repetir eso para recordarnos la importancia de orar en espíritu. Y para mí ha sido útil en mis oraciones de enfocar en estos 4 puntos. Primeramente vemos en Apocalipsis 1 de 10 a 16 que Juan está llevado y ve a Jesucristo caminando entre la iglesia, las 7 iglesias allá en Apocalipsis. Entonces lo que mencioné en el vez pasado, que cuando entramos y oramos en Espíritu Santo, primeramente tenemos que pensar en Jesucristo.
Es a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tenemos acceso de entrar en oración. Él quien nos ha perdonado. Él es quien ha lavado todos nuestros pecados y ha permitido con un corazón nuevo. Entonces es importante de entrar y enfocar en nuestro Señor y nuestro Salvador y dar gracias por lo que ha hecho por nosotros y concéntrate por algunos minutos en lo que ha hecho por nosotros en el cruz del Calvario, que servimos un Señor resucitado al lado del Padre. Y en la segunda visión, en el versículo 1 y 2 del capítulo 4, Juan está llevado a una puerta. Y en esta puerta se entra y está la presencia de Dios Padre Celestial. Y cuando oramos en espíritu, es bueno pensar en el poder de Dios con quien estamos orando. Él es Dios de todo el universo. Él es creador de todo el mundo. Él tiene la riqueza de todo. Y hablé de ejemplo de Esther, ¿no? Que Esther quería entrar en la presencia del rey. Y para entrar a la presencia del rey, el rey tiene que extender, como dice, el corto de oro. Entonces Jesús es como la manera en que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Es una bendición. El Señor de señores, estar frente de Dios poderoso, de entrar con confianza. Y podemos decir, Abba Padre. Entonces yo tengo gusto bueno, antes con la presencia de mi papá, pero ahora está en el cielo. Pero yo sabía que mi padre estaba muy interesado en escuchar mis oraciones, mi conversación de él. Pero nuestro Padre Celestial está ahí esperando con gozo de recibirnos. Entonces, bueno, de reflexionar en el Padre. Y la tercera manera que es bueno en nuestra oración en espíritu es de pensar en lo que estamos enfrentando. En capítulo 17, versículo 1 a 5, encontramos el castigo del gran prostituta en el cielo. Y esa está una representación de cómo está el mundo hoy en día, con todas sus perversidades, sus corrupciones, todo el poder que quiere ejercer el diablo, manera en que está engañándonos. Y es importante de entender en nuestra oración de espíritu, de entender lo que estamos enfrentando, sabiendo que nosotros no podemos hacer con nuestro poder, pero gracias que con todo, con Cristo todo lo puedo, nada es imposible. Pero tenemos que estar entendiendo la realidad, que no vamos a salir y todo va a ser fácil, ¿no? Estamos enfrentando una guerra espiritual real. Y al final, para animarnos, cuando Dad es desanimado, es bueno también de pensar en la última parte, en Apocalipsis 21, de 9 a 11, donde vemos el novio de Jesucristo bajando del cielo, Nueva Jerusalén. Y ese es para ayudarnos a enfocar que aunque estamos pasando por esta vida, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y tenemos ese gozo de saber que aunque estamos pasando por la situación difícil ahorita, nuestro lugar celestial está seguro. A mí me encanta el versículo en Corintios, 1 Corintios 2:9, que dice, cosa que ojo no había ni oído, cosa ni ojo ha visto, ni oído, ni ha poder imaginar el corazón, son las cosas que Dios ha preparado por los que aman. Es que no pudimos ver ni imaginar todo lo que Dios tiene preparado por nosotros, en esta tierra, pero también en el cielo. Ese deben animarnos, que aunque estamos pasando por la situación difícil, tenemos un lugar seguro. Y segundo, lo que estamos enfocando hoy es, tenemos que orar por todos los santos. ¿Quién son los santos? No son los santos que pudimos ver en la Iglesia Católica Romana, que están ahí por ser votados por la Iglesia. Si la Iglesia considera que son muy buenos, que pueden votar,
No, estamos orando, como dice Efesios 1:1, los santos que están en Efesios, fieles en Jesucristo. Aquí Pablo está animando a nosotros de orar por los santos, lo que ha sido remedido por la sangre de Jesucristo. Son los fieles, son apartados por la obra del Señor. Hermanos en la iglesia, espero que todos los que son miembros de la iglesia son santos. ¿Y cómo debemos orar por los santos? Bueno, mismo Pablo nos enseña en Efesios 1, versículo 18. Vamos a leer eso. Efesios 1, versículo 18. Que dice, pido también que sea iluminado los ojos de tu corazón para que sepa a qué esperanza que los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria herencia entre los santos. Entonces tenemos que orar uno por otro. Dice el Señor, abre los ojos de mis hermanos para ver realmente las riquezas de esta gloriosa herencia que tenemos. También hay que orar. Hay otro ejemplo que quiere leerlo más adelante, Efesios 3, 14 y 19. Pero pensando en cómo se pueden orar, estaba meditando en Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3, perdón, Efesios capítulo 2, vemos que somos salvos por las gracias. Pero al final de este capítulo, Pablo está dando a nosotros una visión de la iglesia. Ve lo que dice el capítulo 2, versículos 19 a 22. Por tanto, ustedes no son extranjeros, extraños ni extranjeros, sino ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el firmamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo maestro, el mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se levantó para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios Espíritu Santo. Yo tenía aquí de leer primero de Pedro lo que acabo de leer Eddie. Entonces dice que se combina con lo que estamos hablando y yo digo que es cierto, porque dice en este pasaje que somos piedras vivas. Lo interesante es que Dios en su plan soberano has extraído del reino de Satanás y has cambiado y dar nosotros un corazón nuevo y ahora has puesto a nosotros como piedras preciosos vivos en este templo. Es algo bello. Entonces Pablo está orando por la iglesia que podemos ver realmente esa bendición de ser parte de la iglesia. La iglesia no es un edificio, no es una. Nosotros estamos haciendo reformas de un local, pero ese local no es la iglesia. Esa es la iglesia aquí entre nosotros. Y es una bendición que el Señor nos ha permitido ser embajadores, de sacar piezas de ese mundo, ser parte de su transformación y ver a ellos parte de nuestra iglesia. Y tenemos que orar uno por otro que Señor, úsanos para que podamos ir a rescatar a los perdidos aquí en Madrid, en Bademoro, en Puerto Toledo. Y, y lo que a mí me llama la atención es hablando con Nick sobre su pasión de venir a trabajar con los africanos que están viviendo en Madrid. Yo siempre, cuando estaba en Venezuela, pensaba que Madrid y España sería un buen sitio para ir a la ventana 1040. ¿Cuál es la ventana 1040? No sé si has escuchado ese término, pero la ventana 1040 son el lugar más perdido, más inconversos en todo el mundo. Entonces yo veo España como un sitio muy fácil de ir a África, de ir a trabajar con los musulmanes. Y hablando como el Señor ha puesto en el corazón de Nick, de ir a Senegal a pasar 3 años para aprender francés. ¿Por qué?
porque quiero usar este francés aquí en Madrid para compartir el Evangelio. Y es interesante a ver la visión de nuestros colegas de la iglesia bautista tiene para alcanzar y sacar estas piedras del mundo para que sea parte del templo de Dios. Entonces tenemos que orar uno por otro, que podemos ser útil en esta obra tan importante. Y es una belleza ver una persona que Dios ha sacado de este mundo y ahora está parte de la iglesia. Pero otra cosa que podemos, si necesitamos hacer uno por otro, encontramos en Efesios capítulo 4, donde Pablo está hablando de la unidad en el cuerpo. Y nosotros tenemos muchos dones diferentes. Unos son las manos, otros son los pies, otros son la boca. Entonces, en Efesios capítulo 4 vemos la importancia de orar, que podemos funcionar bien como un cuerpo. Y para funcionar bien como un cuerpo es necesario que esté presente en la iglesia. Si la mitad de la iglesia o una parte no está aquí, cómo va a servir? Y una oración que tienen los ancianos en la iglesia, ¿cómo podemos poner la iglesia funcionando? ¿Cómo podemos ayudar a cada persona a encontrar la área en que te pueden servir? Entonces, ore por los ancianos, que el Señor nos da sabiduría. ¿Cómo podemos poner los jóvenes trabajando? ¿Cuál sería el papel de cada persona en la iglesia? Yo voy a leer nuevo 1 de Pedro 5:8, porque tengo aquí. Quiero hacer un punto que Eddie quizá no mencionó, pero acompáñame un momentico a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5, 8 y 9. Y otra razón que es importante de orar uno por otro, porque dice, mira lo que dice, practica el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, rodea como rodeó león rodiente, buscando a quien pueden devorar. Bueno, Eddie leo capítulo 2, esa es otra cosa, capítulo 5. Dice que resístelo, mantengo firme en la fe. Dice aquí, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo está soportando la misma clase de sufrimiento. Muchas veces pensamos que somos los únicos, pero Pablo está diciendo aquí, no crees que tú eres el único que está sufriendo, que dice que todo está sufriendo y tenemos que estar pendientes de orar uno por otro. Y mira lo que dice primero de Corintios 10:13. Primero de Corintios 10:13. ¿Quién tiene memoria? Es una mina. Vale mucha plata ese versículo. Es útil, muy útil. Primero de Corintios 10:13 dice, ustedes no han sido, no hay ninguna tentación que no sea común al género humano. Es que no hay tentación que no sea nuevo. Que todos estamos pasando por las mismas tentaciones. Y Pablo está así animándonos de orar, porque todos estamos siendo tentados. Tenemos que orar uno por otro. Entonces, oramos que Dios pueda usarnos para edificar la iglesia, que podemos tener unidad en la iglesia. Pero otra cosa importante de orar uno por otro es que Satanás tiene una técnica que a él le encanta usar. Entonces, uno de sus deseos en que practica con sus ayudantes es de hacer todo posible para aislar a los hermanos de la iglesia, de no asistir a la iglesia. Entonces, él va a hacer todo posible para ayudarnos a pensar que, wow, sería bueno y tiene razón de no ir a la iglesia. Entonces, él sabe, bueno, si yo puedo apartar a ese hermano de la iglesia, voy a ser fácil de ganarlo. Y cuando logra apartar a alguien de la iglesia, aislarlo, él pide los demonios. Bueno, hay fight. Separado. Ahora viene el ataque. Tenemos que orar uno por otro.
porque el enemigo hace todo posible para aislar nuestros hermanos de la iglesia. Y cuando uno está aislado de la iglesia, ahí comienzan problemas. Uno va a pensar, yo soy el único que está sufriendo. Y va a comenzar con quejas. Y va a tener muchas mentiras pasando por su mente cuando está apartado de la predicación de la palabra, apartado de la oración. Hermanos, tenemos que orar. Tenemos que pensar, ¿quién no está aquí hoy? Tenemos que mandar un mensaje de WhatsApp. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo pueden orar por ti? Faltaba tu presencia. Entonces, nosotros como hermanos tenemos que pensar horizontalmente. ¿Quién no está presente? Nosotros tomamos el pacto de la iglesia. Es nuestro compromiso de ayudar, de discipular, de ayudar uno a otro. Entonces, no es solamente responsabilidad de los pastores, pero de todo. Y voy a darle un secreto. Si no conoce los nombres de los hermanos en la iglesia, va a ser difícil de ir a llamarles. Yo no conozco, no hemos hablado. Yo soy nuevo aquí. Ese corresponde a otro. Yo no. Entonces es fácil de pensar en razones porque no deben involucrarse en animar a los hermanos. Pero es importante. Si Pablo está diciendo, ora en todo tiempo por todos los santos. No solamente los que son tus amigos, tus panas, como dicen en Venezuela. Hay que orar por todos, porque todos estamos sufriendo, todos estamos pasando por la guerra y necesitamos apoyar a uno a otro. Entonces, otra cosa que dice aquí en este versículo, que tenemos que ser alerta. ¿Qué quiere ser alerta? Tenemos que tener pilas. Y el Señor nos ha dado un aparato para ayudarnos a ser alerta. Se llama WhatsApp, ¿no? Entonces yo doy gracias a Dios por WhatsApp, ¿no? Porque a través de WhatsApp llega un mensaje. El hijo de Miguel, Miguelito está mal. Oramos por este joven nacido que tiene corazón malo. Entonces, estamos alertando a los santos de orar, ¿no es cierto? Entonces, Dios nos ha dado la oportunidad de cuando estaba pasando la situación difícil en Valencia. Oramos por la iglesia allá y recogimos una ofrenda, mandamos ropa para ellos. Gloria a Dios. Voy a mandar después de la prédica un link para el Voz de los Mártires. Antes, cuando comenzamos la iglesia en 2017, 2018, nosotros oramos regularmente por la iglesia perseguida. Pero se fue el hombre que estaba ayudando con nosotros y hemos dejado mucho tiempo de no orar por la iglesia perseguida. Pero yo espero que pudimos recuperar eso, que pudimos estar orando por nuestro hermano que está sufriendo, que está siendo perseguido o está pasando por momentos difíciles. Y tenemos los aparatos para hacerlo. Entonces, a lo mejor tú estás preguntando, ¿qué sirve mi oración? ¿Realmente mi oración tiene valor de cambiar algo? Y yo con mis 67 años, creciendo en el camino del Señor, yo puedo decir cómo yo veo eso en cuanto a la oración. Dios es soberano y Dios va a lograr sus planes. Yo estoy seguro. Lo que Dios decide, Dios va a hacerlo. Pero Él ha decidido de usar un medio para lograr sus propósitos. Y su medio para lograr sus propósitos es la oración. Entonces, Él pide a nosotros, ore. Entonces, hay cosas que no están pasando porque la iglesia no está orando. Tenemos que orar. Si queremos lograr los propósitos de Dios,
tenemos que orar. Nosotros estábamos orando mucho tiempo por el techo, en el local, ¿no? Y como el Señor, nosotros hablamos de esto en noviembre. ¿Y por qué demoró tanto en la reparación del techo, no? Estamos orando desde noviembre o antes, cuando comenzó a llover, puede ser en septiembre. Estaba orando, pasó septiembre, noviembre. Yo quería estar en el local en diciembre. Entonces, yo estaba un poco frustrado diciendo, bueno, vamos a hacer todo posible para hablar con ellos, que no, ¿por qué no repare eso? Bueno, no entiende que estamos perdiendo dinero esperando tanto tiempo. Y yo estaba reflexionando en esos días. ¿Por qué el Señor ha demorado tanto de contestar nuestra oración? Gracias a Dios que el miércoles probaron el presupuesto y tan pronto que para la lluvia, ya van a repararlo. Pero yo estaba pensando, y el Señor me mostró algo. Y yo, Pedro, la iglesia tenía dinero para terminar la reforma. No. ¿Cuánto recogimos en enero? 20,000. ¿Cuánto recogimos en febrero? 22,000. Hoy recibimos una ofrenda de 11,000 euros. Son 55,000. Y yo sentí, Señor, no se preocupe. Tú no tenías dinero de pagarlo tampoco. Y yo tengo mi plan, todo está bajo control. Y yo tengo que decir, wow, Señor, tú estás bueno. Tú sabes lo que estás haciendo. Pero nosotros oramos confiando en nuestro Dios que pudiera poner todo en orden. Y gloria a Dios. El domingo que viene, a las 3 en la tarde, vamos a tomar una foto. Todos están invitados de llegar a 2:45. Queremos estar todo preparado para tomar fotos y entrar a ver cómo está avanzando la obra. Y espero que pronto comenzamos a tener culto allá. Pero Dios está contestando la oración efectiva. A mí me gusta celebrar el día de acción de gracias. Y a lo mejor has conocido la historia de los peregrinos que fue a Estados Unidos a buscar un lugar donde pueden adorar a Dios. Y fue difícil. El primer verano murieron casi a la mitad. Pero ellos con confianza trabajaron y con la ayuda de Escuanto y los indios lograron hacer la siembra y al final del verano hicieron la acción de gracias. Y tuvo una gran fiesta de 3 días. Entonces el año que viene no estaba muy pendiente de hacer la siembra y tuvieron una cosecha mala. Y no había suficiente comida para hacer la celebración. Entonces, el segundo año no hicieron la celebración. Entonces, tenemos que estar pendientes de sembrar bien. Entonces, ellos el tercer año hicieron una siembra pensando en cómo pudiera ser la cosecha, confiando en el Señor. Pero ¿qué pasó? Todo sembrado, no lluvia. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasó 3 semanas. Y los indios dijeron, bueno, nunca ha pasado esto en nuestro país. Nunca recuerdo una sequía tan grande. Y está, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está sembrado? Pero no se puede crecer sin agua, sin sol. Ellos pararon, dice, vamos a orar al Señor. Vamos a tener un día de ayuno y oración, clamando al Señor, demanda lluvia. Entonces pararon todo, pasaron un día orando en ayuno, y al anochecer encontraron nube en el cielo. El día siguiente había lluvia por 14 días. Lluvia y sol, lluvia y sol. Ahora, ¿Dios contestó su oración o esta fue casualidad? Ellos dijeron que este fue Dios y fue un gran testimonio a los indios que nunca había visto algo como eso, pero vio las oraciones, como Dios usó las oraciones. Hermano, Dios contesta nuestras oraciones y tenemos que
estar animado, conociendo que nuestras oraciones valen la pena. ¿Cómo podemos interceder uno por otro? En este último punto lo que quiero hacer es darle algunos puntos prácticos de cómo orar uno por otro. Y primeramente es importante que si queremos orar uno por otro, tenemos que orar en espíritu. Porque si no oramos en espíritu, nuestra oración no va a ser en vano. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿estoy orando en espíritu? Haga una evaluación y te voy a dar una pista. ¿Cómo se llama pista? Pregunta a su mujer, ¿cuál es su actitud? Ve que está caminando en espíritu. Pregunta a un hermano, ¿tú ves que yo estoy caminando en espíritu? Puede ser que no estamos caminando en espíritu. Y yo digo, tengo que confesar como un pastor, como un misionero. Hay momentos en que yo sé que no estoy caminando en espíritu como debo. En momentos tenemos que pararnos y decir, Señor, perdóname. Perdóname de ver tan pistado, tan ocupado con otra cosa que no estoy concentrándome, poniendo mi vida en orden, haciendo mis confesiones. Estoy acumulando tantas cosas. Entonces, tenemos que orar en el espíritu. Pero segundo, dice aquí en el texto que tenemos que orar todo el tiempo. ¿Cómo fue tu oración esta semana? Pudiera ser que pasó mucho tiempo orando. Tú puedes contar en tus manos cuántas personas en la iglesia pasaron orando por ellos esta semana. Nosotros tenemos una guía que usamos y partimos en el WhatsApp para ayudarnos a orar. Por todas las personas que están regularmente en la iglesia, la idea es de orar por lo menos una vez por semana. Pero yo digo, es importante de tener un momento específico para que se puedan orar. Yo digo que un momento bonito es en la mañana, amanecer. Tú vas a decir que a mí me cuesta mucho levantarme temprano. Puede ser que necesitamos la disciplina para ir a dormir antes, a una hora sana para que podamos levantar a tiempo para orar. Entonces, este ejemplo de Jesucristo, vemos en Marcos 1:35 que Jesús levantó temprano. Y uno puede decir, bueno, yo voy a orar en el coche, yo voy a orar en el autobús. Pero yo digo, es importante tener un tiempo apartado, donde realmente te pueden pensar en Jesús, en el trono de Dios, en el enemigo que estamos enfrentando, la batalla que estamos enfrentando ese día. Y este no es lo que se puede hacer en 2 minutos. Necesita tiempo para concentrar, necesita pagar el móvil, tiene que tener su sitio. Puede ser con una taza de café o un té, pero tener sus sitios donde pueden ser solo con Dios. John Piper dijo, el que el que no tiene organizado tu vida de oración es como irse de vacaciones en familia sin ningún plan. Orar sin ser organizado es como salir de vacaciones sin un plan. Ahora mire Eddie y Marja con los chicos. Y Eddie dice, bueno, vamos de vacaciones. ¿Qué? Dice, bueno, vete de coche, vámonos ya. ¿Dónde vamos? No sé, vámonos. Y la ropa de los niños, "Ay, no sé, vámonos. ¿Cómo van los pepices? ¿Dónde vámonos? No sé. ¿Con qué dinero vamos a pagar la cuenta? Es una locura, ¿no? Cuando hacemos vacaciones, doy gracias a Dios por mi mujer, que ella está muy bien. Y yo no soy tan bueno en planificar la vacación, pero es importante. Hay que calcular dónde va a comer, dónde va a quedar, cuánto tenemos en presupuesto por eso.
Así también la oración, necesitamos organizarnos. Y yo no sé qué estás usando para organizar tu tiempo de oración, pero puede ser muy útil un cuaderno donde tú anotas los motivos de oración. Y yo creo que es importante de tener una manera de organizarnos. Yo, yo uso mi móvil y uso el app Evernote. Es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy tratando de hacerme como más joven usando la tecnología, pero es más fácil con un cuaderno. Yo digo, no tiene que abrirlo, pero es importante de ser organizado. Yo estoy orando por mi esposa, mis hijos todos los días y tengo notado lo que estoy orando por ellos. Y una cosa que me ha ayudado a organizarme es que yo tengo muchos hermanos, muchos tíos, muchos cuñados. Entonces yo he sacado 30 días en el mes y yo tengo varias personas en la familia con quienes estoy orando. Por ejemplo, mi hermano Priscila, ora por ella un día y tengo algunos motivos notados por ella. Yo puedo decir, Priscila, estoy orando por ti. Lamento que no es todos los días, pero estoy orando. Entonces, Dios nos ha puesto una familia y nuestra parte como cristianos, habiendo sido salvos, es de orar por nuestros familiares, por nuestros hermanos, está también criando hijos, necesita sabiduría. Entonces, bueno, ser organizado de orar por la familia, pero también organizarlos orando por las personas con quienes están en contacto. Entonces, yo tengo otra lista de 30 días donde estoy orando por los inconversos de Madrid. Entonces, quería hacerlo bien y necesitaba una manera para ayudarme. Entonces, yo ofrecí en el coro, yo dije, bueno, yo quiero hacer un directorio de coro. Ah, es buena idea. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces yo tomé todo, fotos de todo en el coro y lo publiqué. Pero yo hice para mí, porque yo quería conocer los nombres de todos ellos, ver su cara, y cuando estoy orando por ellos, con Javier, con Paco, con Jesús, realmente yo puedo concentrarlo. Señor, gracias por Julia. Señor, ayude a ella a ver en la vida de Sharon y yo que somos distintos. Abre caminos. Y Sharon y yo tenemos un plan. Yo tengo 13 años orando por mis colegas de coro y he hablado con Eddie y John cuando entramos en nuevo local. Yo quiero agarrar un sábado, invitar mi coro para cantar, hacer un concierto para la comunidad. Y aprovechamos de invitar los vecinos de allá. Pues estoy pensando, Señor, quiero que ellos conozcan mi iglesia, quiero ver mis amigos en la iglesia. Entonces, todavía no he visto ni uno de ellos llegando a pie del Señor, pero sigo orando, sigo confiando. En el club de inglés tenemos algunas personas, tenemos club de inglés porque queremos alcanzar algunos amigos. Tenemos años orando por Eva. Llegó Eva hace 2 semanas con Jericó. Ah, qué bueno, uno nuevo en el club de inglés. Y gracias a Dania Pérez, que tuvo el coraje de decir, bueno, Jericó, ¿por qué no vaya a la iglesia conmigo domingo? Y él estaba ya sentado el domingo pasado. Entonces, necesitamos un plan. Tenemos que tener una estrategia. Tenemos que ser organizados. Y la organización no sirve si no está acompañada en oración. Tú sabes con quién estás evangelizando a Andrés. Tú sabes con quién está hablando entre semanas. ¿Cómo pudimos orar por Andrés si no sabemos con quién está viviendo? ¿Cuáles son los contactos de Marcos? Si no hablamos,
Tenemos que organizarnos y decir, mire, hermano, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo se pueden orar por ti? ¿Cuál es un motivo? ¿Tiene alguien con quien Dios ha puesto en su corazón para orar por ellos? Yo te acompaño orando. Ojalá que los miércoles, cuando estamos orando, pudimos tener una lista. Este, Elsie, ¿dónde está Elsie? Está trabajando y está compartiendo el evangelio. ¿Cómo se llama, amigo de Elsie? Pusimos por WhatsApp, ¿no? Pusimos alerta. Ore por ese chico, ¿no? Entonces, esa es la idea. Tenemos que estar pendientes. Si no hablamos, si no preguntamos, pero si queremos cumplir el mandato de Dios de orar uno por otro, de orar por todos, yo tengo que confesar que hay gente en la iglesia que no conoce mucho. No conoce a Valentina muy bien y realmente no ha preguntado cómo se puede orar en la universidad, cómo están enfrentando. Pero es importante de hacer las preguntas de cómo orar, cómo organizarnos uno por otro. Tenemos que ser alerta y tenemos que mantenernos perseverando. Dice aquí al final que sigue perseverando. Yo tengo 67 años y creo que tengo por lo menos 59 años orando por mi hermano mayor, Sam, que no es cristiano. 95 años, 59 años orando por mi hermano. Todavía no ha recibido Cristo, pero tenemos fe de orar por nuestros familiares. Tenemos fe de orar por Vademoro. ¿Cuántos años ha orado Katy por su esposo? Gabriela por su esposa. Nosotros por nuestros familiares que no son cristianos. Tenemos que trabajar juntos en eso. Tenemos que perseverar. Quiero terminar leyendo algo de George Mueller, que fue misionero, fue una persona que tenía orfanato en Inglaterra y era hombre de fe, un hombre de oración. Y ojalá y podamos conseguir una copia de su biografía. Eso es. Yo he leído hace tiempo, pero es tan bueno, necesito buscarlo en español porque nos anima. He tenido notado más de 30,000 peticiones contestadas. 30,000 peticiones contestadas. Pero mira lo que dijo George Mueller. Uno de los mayores ejemplos de oración presente que jamás encontré fue George Mueller. Escuché lo que dice sobre la persistencia en la oración. Debemos continuar esperando pacientemente en Dios hasta que la bendición que buscamos sea concedida. Porque observa que no se dice nada en el texto, pide y os dará sobre el tiempo. Dice, pide y os dará, pero nada de tiempo. Pero nada en cuánto tiempo. Es un mensaje positivo. Pide y os dará, pero nada en cuánto tiempo. Alguien puede preguntar, ¿es necesario de presentar un asunto ante Dios 2 veces, 3 veces, 5 veces, incluso 20 veces? ¿O es suficiente de una sola vez? Bien, podemos decir que no hay necesidad de decirlo solo una vez porque Él ya lo sabe antes que ustedes lo pidieron. Una respuesta muy aguda, ni siquiera había necesidad de decírselo solo una vez, no hay necesidad de decirlo 20 veces. De hecho, sigo orando hasta que tenga la respuesta. Eso es lo que está diciendo. Quiere que demostremos que tenemos confianza en Él y estamos dispuestos de ocupar nuestro lugar bajo la criatura de nuestro Creador. A veces nos hace esperar solo porque Él es Rey y ser malo para nuestro orgullo si Él nos conteste
instantáneamente de lo que pedimos. Nos volveremos muy arrogantes. Tenemos que esperar porque eso es lo que hace nosotros humildes. Nosotros podemos confiar que el Señor tiene su plan. Tenemos la bendición de ser parte de la medio de lograrlo. Pero Él nos ha llamado a ser persistente, orando por familiares que no son cristianos, orando por los inconversos, orando por el local. Y espero que podamos conocernos uno mejor para que podamos orar efectivamente y estar alerta de necesidades de nosotros. Y quiero terminar diciendo algo por las personas que realmente no son cristianos, que pueden estar con nosotros, que no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Creo que es importante entender que no pueden orar en el nombre de Jesús si no ha sido salvado. Si no ha nacido nueva, tu oración en el nombre de Jesús no vale para nada. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que hacer es de entender la necesidad que tienen a los que son inconversos, que tus oraciones no sirven para nada si no está dirigido correctamente. ¿Y cuál es la oración que Dios está esperando a los inconversos? Encontramos en Lucas 18, versículo 1 a 8. Y ahí encontramos, perdón, en 18, este, uno publicano se fue a orar y un fariseo, o no, no fue la viuda, fue la señora, fue, ¿cómo fue? ¿Qué pasó el pasaje? Pero recuerdo que golpeó su pecho y dijo, Señor, perdóname, soy pecador. Y esa es la única oración que sirve a un converso, hasta que se puede decir, Señor, tenga misericordia de mí, perdóname de mis pecados, hágame una criatura nueva. Y así esta persona, siendo con un corazón nuevo, nacido nuevo, sí se puede entrar en la presencia de Dios. Entonces creo que es importante que nosotros, cuando oramos, entendemos que los que no son cristianos, realmente sus oraciones no son eficaces hasta que ellos pueden conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto es otra razón que te queremos orar. Porque Dios ha creado un vacío en todos. Ellos entienden que hay un Dios, pero buscan su propio Dios. Pero espero que esté animado. Invitamos de buscar cómo podemos orar por los hermanos en la iglesia. Que sea en tu casa, invita a comer y apartar un tiempo para orar. Pueden ser en la iglesia, pueden ser por Zoom, pueden ser por otra manera, pero así podemos avanzar en la obra del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu paciencia con nosotros. Señor, perdónanos por no ser constante en la oración como debemos ser. Pero gracias por los ejemplos que tenemos de muchas personas que han sido persistentes en la oración. Gracias por los que han orado por nosotros por años, por nuestra salvación. Y ayuda a nosotros, Señor, también tomar este rol importante de eh, interceder por los perdidos. Pero también, Señor, úsanos como iglesia, de ponga en nosotros este deseo, el tiempo para estar orando uno por otro. Todo eso pedimos en nombre de Jesús. Amén.